Bienvenidos de nuevo a su canal favorito donde diseccionamos a las celebridades, analizamos sus carreras y por supuesto, no podemos evitar hablar de sus looks. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado rondando por internet y que ha generado muchísima controversia. Vamos a hablar de él, del único, del inigualable. Can Yaman. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de su cuerpo, de los cambios que ha experimentado y de la impactante declaración que ha hecho al respecto. Porque Can Yaman, como cualquier figura pública, está sujeto al escrutinio constante. Y últimamente ese escrutinio se ha centrado en su físico. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles que aquí respetamos a todas las personas y sus decisiones. No vamos a juzgar ni a criticar, sino a informar y a analizar la situación desde una perspectiva objetiva. Así que si eres fan de Can Yaman, o si simplemente sientes curiosidad por este tema, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo. Y por supuesto, antes de empezar, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, el galán turco que conquistó corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos honestos, su impresionante físico, ha sido objeto de conversación durante años. Lo conocimos con una melena salvaje, una sonrisa encantadora y un cuerpo escultural que parecía cincelado por los mismísimos dioses. Lo vimos triunfar en series como Erkencicus, Pájaro Soñador, donde su personaje, Candibit, nos robó el aliento con cada escena. La química en pantalla con Demet Özdemir era innegable y la combinación de romance, comedia y paisajes idílicos catapultaron la serie al estrellato internacional. Pero como todo en la vida, nada permanece estático. El tiempo pasa, las prioridades cambian y las personas evolucionan. Y Can Yaman no es la excepción. En los últimos meses, hemos notado cambios significativos en su apariencia física. Su melena ya no es tan larga ni tan rebelde y su cuerpo, aunque sigue siendo atlético, ha perdido algo de la musculatura que lo caracterizaba. Lo que antes era un físico imponente definido al milímetro, ha dado paso a una figura más esbelta, menos inflada, por así decirlo. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de comentarios en las redes sociales. Algunos fans expresan su preocupación, otros critican abiertamente su nueva imagen y otros, simplemente, se preguntan qué le ha pasado. Y es que en un mundo obsesionado con la perfección y la imagen, cualquier cambio en el físico de una celebridad se convierte en un tema de debate nacional. Es como si tuviéramos un derecho adquirido sobre sus cuerpos, sobre su apariencia, olvidando que son personas con los mismos derechos y libertades que nosotros. Pero, ¿qué hay detrás de estos cambios? ¿Por qué Can Yaman ha transformado su cuerpo? Bueno, aquí es donde entra en juego la impactante declaración, a la que aludimos en el título del vídeo. Hace unas semanas, Can Yaman concedió una entrevista a un importante medio de comunicación italiano, y en ella habló abiertamente sobre su transformación física. La entrevista, traducida a múltiples idiomas, se viralizó rápidamente, generando un debate aún mayor en la comunidad de fans. En la entrevista, Can Yaman explicó que su cambio de imagen no se debe a una enfermedad, ni a una crisis personal, ni a ningún otro drama que se haya especulado en las redes sociales. Simplemente se debe a una decisión consciente y deliberada. Desmintió rumores sobre problemas de salud, presiones de la industria o incluso preparaciones para un nuevo papel que requiriera una transformación física. Dejó claro que la decisión era personal, una búsqueda de bienestar y equilibrio en su vida. Según sus propias palabras, Can Yaman se dio cuenta de que estaba dedicando demasiado tiempo y energía a mantener un físico perfecto. Confesó que pasaba horas en el gimnasio, siguiendo dietas estrictas y obsesionándose con cada detalle de su apariencia. Y aunque disfrutaba de los resultados, también se sentía agotado y presionado. Mencionó que la presión de mantener la imagen que se esperaba de él era asfixiante, que le robaba tiempo y energía que podía dedicar a otras actividades que le apasionaban. Llegué a un punto en el que mi cuerpo se había convertido en una jaula, dijo Can Yaman en la entrevista. Sentía que estaba atrapado en una rutina de entrenamiento y alimentación que no me permitía disfrutar de la vida. Quería ser más libre, más espontáneo, más yo mismo. Reveló que la rigidez de su dieta le impedía disfrutar de cenas con amigos, de viajes improvisados o, simplemente, de un helado sin sentirse culpable. Por eso Can Yaman decidió cambiar su estilo de vida. Empezó a entrenar de forma más relajada,
sin obsesionarse con el tamaño de sus músculos. Dejó de seguir dietas restrictivas y empezó a comer lo que le apetecía, sin sentirse culpable. Y sobre todo empezó a dedicar más tiempo a otras cosas que le apasionaban, como la actuación, la escritura y la filantropía. Profundizó en su interés por la escritura, explorando nuevas formas de expresión creativa. Se involucró aún más en proyectos filantrópicos, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo en la sociedad. Me di cuenta de que mi valor no reside en mi físico, afirmó Kanyaman. Soy mucho más que un cuerpo bonito. Soy un actor, un escritor, un activista. Y quiero que la gente me conozca por mi trabajo, no por mis músculos. Su declaración resonó con muchos, especialmente con aquellos que luchan con la presión de cumplir con los estándares de belleza irreales que promueve la sociedad. Esta declaración de Kanyaman ha generado reacciones mixtas. Algunos fans lo apoyan y lo felicitan por su honestidad y valentía. Le aplauden por priorizar su bienestar y por romper con las expectativas impuestas por la industria del entretenimiento. Otros, en cambio, se sienten decepcionados y creen que ha perdido parte de su atractivo. Consideran que su físico era parte integral de su imagen y que su transformación le resta atractivo. Algunos incluso expresan su preocupación por su carrera, temiendo que su nueva apariencia le dificulte conseguir ciertos roles. Pero independientemente de las opiniones individuales, lo cierto es que Kanyaman ha dado un paso importante al hablar abiertamente sobre su transformación física. Ha demostrado que no se siente presionado por los estándares de belleza impuestos por la sociedad y que está dispuesto a ser fiel a sí mismo, aunque eso signifique perder algunos fans en el camino. Al hacerlo ha abierto un debate importante sobre la imagen corporal, la salud mental y la presión a la que están sometidas las figuras públicas. Además, la declaración de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre la importancia de la imagen en la sociedad actual. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con el físico de las celebridades? ¿Por qué las juzgamos y las criticamos cuando cambian de apariencia? ¿No deberíamos centrarnos más en su talento, su trabajo y sus valores? Nos hemos convertido en una sociedad obsesionada con la apariencia, donde la belleza se define por estándares cada vez más inalcanzables. Es cierto que las celebridades son figuras públicas y que, por lo tanto, están expuestas al escrutinio constante. Pero también son seres humanos con sus propias inseguridades, sus propias presiones y sus propias decisiones. Y merecen ser respetadas y valoradas por lo que son, no solo por cómo lucen. Olvidamos que detrás de cada imagen pública hay una persona con sentimientos, sueños y aspiraciones. En el caso de Kanyaman, creo que ha tomado una decisión valiente y admirable. Ha priorizado su bienestar personal por encima de las expectativas de los demás y ha demostrado que no está dispuesto a sacrificar su felicidad por complacer a sus fans. Y eso, en mi opinión, lo hace aún más atractivo. Su honestidad y autenticidad son cualidades que lo hacen aún más valioso como figura pública. Porque la verdadera belleza no reside en un cuerpo perfecto, sino en la autenticidad, la confianza y la libertad de ser uno mismo. Y Kanyaman ha demostrado tener todo eso de sobra. Así que en lugar de criticarlo por su cambio de imagen, deberíamos celebrarlo por su valentía y su honestidad. Deberíamos aplaudir su decisión de priorizar su salud mental y su bienestar por encima de las expectativas de los demás. Y ahora, después de analizar en detalle la transformación física de Kanyaman y su impactante declaración, quiero invitarte a que me digas qué opinas tú sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con la decisión de Kanyaman de cambiar su estilo de vida? ¿Crees que ha perdido parte de su atractivo? ¿O por el contrario, lo admiras por su valentía y su honestidad? ¿Crees que su decisión puede influir positivamente en otros que luchan con problemas similares? Déjame tus comentarios abajo, me encantaría saber tu opinión. Quiero saber si te has sentido presionado alguna vez por cumplir con los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Hemos llegado al final de este vídeo, espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo y entretenido. Recuerden que aquí en este canal siempre tratamos de traerles la información más relevante y los análisis más interesantes sobre sus celebridades favoritas. Nos esforzamos por ofrecer una perspectiva equilibrada y respetuosa, fomentando la reflexión y el debate constructivo. En resumen, hoy hablamos de la transformación física de Kanyaman, de los cambios que ha experimentado en su cuerpo y de la impactante declaración que ha hecho al respecto. Vimos que su cambio de imagen no se debe a una crisis ni a una enfermedad, sino a una decisión consciente y deliberada de priorizar su bienestar personal por encima de las expectativas de los demás.
Y reflexionamos sobre la importancia de la imagen en la sociedad actual y sobre la necesidad de respetar y valorar a las celebridades por lo que son, no solo por cómo lucen. Consideramos cómo la presión de mantener una imagen pública puede afectar la salud mental y el bienestar de las personas. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Son los mejores. Sin su participación y sus comentarios, este canal no sería lo mismo. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios sobre el vídeo. ¿Qué les pareció el análisis? ¿Están de acuerdo con mi opinión? ¿Hay algún otro tema sobre el que les gustaría que habláramos en el futuro? ¿Qué otras celebridades les gustaría que analizáramos? Déjenme sus sugerencias abajo. Estamos siempre abiertos a nuevas ideas y propuestas. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus celebridades favoritas. Recuerden que al suscribirse y activar la campanita, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdadera belleza está en el interior.